Más allá del círculo polar ártico, donde las montañas de Alaska se encuentran con la tundra infinita, la gente desaparece. No como en las ciudades, donde pueden esconderse, marcharse y empezar una nueva vida. Aquí desaparecen de verdad, sin dejar rastro, por completo. El 22 de julio de 1988, una familia de 4 miembros salió descalza de su tienda de campaña en el Parque Nacional de Denali. Se colocó en un círculo formado por 37 piedras y se dirigió directamente hacia el norte. Nadie sabe por qué. 2 niños regresaron 36 horas después con marcas circulares en las muñecas que la ciencia no puede explicar. Los padres desaparecieron en medio del camino. Sus huellas simplemente terminaron en la tundra, como si se hubieran evaporado. El 18 de octubre de 1993, un guardabosques y un piloto salieron en patrulla hacia las puertas del Ártico. La última comunicación fue a las 2 de la tarde. Todo era normal. 20 meses después, unos turistas encontraron su avión intacto a 230 millas de su ruta, en un valle donde es físicamente imposible aterrizar. Este es uno de los 16.000 casos de desaparición en una región conocida como el Triángulo de Alaska. Hoy aprenderás lo que ocurre en zonas remotas y salvajes y por qué la ciencia no puede explicar estas desapariciones. El 22 de julio de 1988, alrededor de las 9 de la mañana, los guardabosques del Parque Nacional Denali, en Alaska, recibieron un informe sobre un extraño descubrimiento en el camping de Savage River. Una familia con 2 niños había desaparecido de su tienda durante la noche, dejando todas sus pertenencias personales y una estructura inexplicable en el suelo fuera de la tienda. Cuando los primeros rescatistas llegaron al lugar, encontraron la tienda de campaña abierta de par en par. En su interior había 4 sacos de dormir, mochilas, ropa, provisiones, documentos, dinero y las llaves del coche. En un hornillo portátil situado a la entrada había una avena poco cocida, enfriada hacía tiempo. 4 pares de zapatos, 2 de adulto y 2 de niño, estaban alineados en la entrada. No había signos de lucha, pánico o salida precipitada. La tienda parecía como si sus ocupantes simplemente se hubieran levantado y se hubieran marchado, con la intención de volver en unos minutos. En el suelo, a 3 metros de la tienda, había un círculo perfecto de piedras de unos 2,5 metros de diámetro. 37 piedras, cada una del tamaño de un puño, dispuestas con precisión matemática. La distancia entre las piedras era perfectamente uniforme. Lo primero que observaron los investigadores fue que esas piedras habían sido traídas allí. Los afloramientos rocosos más cercanos estaban a unos 100 metros de distancia, y el suelo circundante consistía únicamente en musgo y vegetación de tundra. Dentro del círculo, sobre el suelo húmedo, se veían 4 pares de huellas descalzas, 2 adultos y 2 niños. Las huellas eran profundas y claras, lo que indicaba que las personas habían permanecido inmóviles durante mucho tiempo. Las 4 huellas estaban orientadas estrictamente hacia el norte. Estaban alineadas, equidistantes entre sí, mirando en la misma dirección, como si fuera una orden. Un rastro continuo de huellas descalzas conducía desde el círculo hacia el norte, a través de la tundra abierta. La familia se había registrado en el camping el día anterior. 39, 37, 10 y 8 años. Un ingeniero de Anchorage, con su esposa y sus 2 hijos. Su primer viaje juntos era a un parque nacional. Según los registros de inscripción, tenían previsto pasar 3 noches en el camping y no solicitaron ningún permiso para realizar caminatas de larga distancia. La familia tenía previsto permanecer en rutas turísticas con acceso a servicios básicos. Testigos de tiendas de campaña vecinas los vieron la tarde del 21 de julio. Hablaron alrededor de las 7 de la tarde. La familia estaba de buen humor.
Los niños estaban emocionados y los padres tranquilos. El padre mencionó sus planes de levantarse temprano para ver el amanecer. No había signos de ansiedad ni intención de abandonar el camping por la noche. Los vecinos se acostaron alrededor de las 10 de la noche. No oyeron ningún ruido extraño durante la noche, ni gritos, ni voces, ni tráfico. En la mañana del 22 de julio, alrededor de las 6:30 de la mañana, los visitantes notaron que la tienda parecía sospechosamente silenciosa. No se oían niños ni había actividad. A las 8 de la mañana decidieron ir a ver. Encontraron la tienda abierta, con todas las pertenencias dentro, pero sin gente, y un círculo de piedras que definitivamente no estaba allí la noche anterior. Un equipo de búsqueda de 6 personas comenzó a seguir el rastro a las 11:20 de la mañana. Las condiciones meteorológicas eran favorables. Cielo despejado, 15 grados Celsius, viento mínimo. El rastro se dirigía estrictamente hacia el norte, a través de la tundra, cubierta de vegetación baja y musgo. El suelo era lo suficientemente blando como para conservar las huellas de los pies descalzos. 4 personas caminando en fila. Lo más extraño era que el rastro era completamente recto, sin desviaciones, sin zigzags, sin paradas. Solo una línea recta continua hacia el norte. El rastro atravesaba zonas con rocas afiladas, arbustos espinosos y arroyos fríos. No había indicios de que la familia hubiera intentado encontrar un camino más fácil o evitar los obstáculos. Simplemente caminaban en línea recta, sin importarles el terreno. Las personas, especialmente los niños descalzos, que caminan por la tundra rocosa, suelen elegir el camino que ofrece menos resistencia. Se detienen cuando les duele. Rodean los obstáculos. Pero estas huellas no mostraban ninguna vacilación. Los rastreadores experimentados describieron más tarde el patrón como mecánico o programado, como si la familia caminara hacia un punto específico a lo largo de una ruta predeterminada, ignorando las molestias físicas y los instintos naturales de autoconservación. Después de unos 3 kilómetros, el sendero cruzaba un arroyo de unos 2 metros de ancho. El agua estaba fría, a unos 5 grados Celsius, y llegaba hasta las rodillas. Las huellas mostraban que los 4 habían entrado directamente en el agua, y habían salido por el otro lado, continuando en la misma dirección. Ningún padre razonable habría llevado a niños pequeños descalzos a través de agua helada, cuando había un vado rocoso, evidente a 50 metros río arriba. A unos 5 kilómetros del campamento, las huellas se separaron. Las huellas de los 2 adultos continuaban hacia el norte. Las huellas de los 2 niños giraban bruscamente hacia el este, casi en ángulo recto. El punto de separación no mostraba signos de lucha, confusión o despedida. Las huellas simplemente se separaban, como si fuera un plan. El grupo de búsqueda se dividió. 3 siguieron a los adultos y 3 siguieron a los niños. El grupo que seguía las huellas de los adultos recorrió otras 5 millas. El rastro seguía perfectamente recto a través de un terreno cada vez más difícil. Subidas empinadas, zonas rocosas, matorrales densos. En un momento dado, las huellas conducían a una pendiente con una inclinación de unos 40 grados, cubierta de piedras sueltas. Los pies descalzos deberían haber resbalado y dejado rastros de caídas, pero las huellas eran tan uniformes como en terreno llano. A unos 8 kilómetros del campamento, el rastro terminó de repente. Las 2 últimas huellas, izquierda y derecha, eran claras y profundas en un trozo de musgo blando. Nada más allá de eso. El equipo registró el área en un radio de 100 metros. No había huellas adicionales, ni señales de un cambio de dirección, ni rocas sobre las que saltar. El rastro simplemente terminaba en medio de un escalón, como si 2 adultos se hubieran desvanecido en el aire. Mientras tanto, el grupo que seguía las huellas de los niños encontró señales más alentadoras. Las huellas de un niño de 10 años y una niña de 8 se dirigían hacia el este durante unos 10 kilómetros.
El rastro mostraba signos de fatiga. Los pasos se hacían más cortos y las huellas más profundas. En varios lugares había señales de resbalones y tropiezos. Era un patrón de movimiento más humano y comprensible. Alrededor de las 3 de la tarde, 8 horas después de que comenzara la búsqueda, se llamó a un helicóptero de la Policía Estatal de Alaska. A las 4:25 de la tarde, el piloto informó de contacto visual. 2 pequeños objetos bajo un árbol solitario, a unos 22 kilómetros del campamento. El equipo de tierra llegó hasta los niños a las 5:10 de la tarde. El niño y la niña estaban sentados con la espalda apoyada en el tronco de un abeto enano, abrazándose las rodillas. Ambos llevaban la misma ropa que el día anterior: camisetas, pantalones cortos y sin zapatos. Tenían los pies cubiertos de cortes, abrasiones y ampollas. Las uñas de los pies estaban parcialmente arrancadas. Las plantas de los pies estaban gravemente dañadas. Los niños estaban deshidratados y demacrados, pero conscientes. Lo que llamó inmediatamente la atención fueron las marcas en sus muñecas. En la parte interior de la muñeca de cada niño había 3 marcas perfectamente redondas de unos 5 centímetros de diámetro, dispuestas en forma de triángulo. Estaban ligeramente elevadas y eran de color rosa, como una quemadura leve. Los bordes eran perfectamente uniformes, como si estuvieran estampadas. Las marcas no eran dolorosas, pero parecían recientes. Los rescatistas fotografiaron las marcas y luego evacuaron a los niños en helicóptero al Hospital Fairbanks. Los niños no hablaron durante el rescate. Miraron fijamente, sin mostrar emoción, sin hacer preguntas sobre sus padres y sin llorar. Estaban completamente distantes. En el hospital, un pediatra y un dermatólogo les realizaron un examen completo. Físicamente, aparte de las lesiones en las piernas y la deshidratación, los niños se encontraban en condiciones satisfactorias. No había signos de maltrato ni de inanición prolongada. Teniendo en cuenta que habían caminado al menos 23 kilómetros descalzos por la tundra ártica en 36 horas, su estado general era sorprendentemente bueno. El dermatólogo realizó un análisis detallado de las marcas en sus muñecas. No se correspondían con ninguna enfermedad cutánea conocida, reacción alérgica, picadura de insecto o lesión por plantas. Los bordes eran demasiado geométricamente precisos para ser naturales. Se consideró la posibilidad de quemaduras químicas, pero no se observó necrosis tisular. Se consideró la posibilidad de presión por correas, pero las marcas eran circulares, no lineales. Se realizó una biopsia. El análisis mostró una inflamación leve y un aumento del flujo sanguíneo, compatibles con una irritación reciente, pero sin signos específicos de una causa. En el informe médico, el dermatólogo escribió: «La etiología no está clara. No se corresponde con ningún patrón de lesión conocido en 28 años de práctica. El tamaño, la forma y la simetría indican el uso de algún tipo de dispositivo, pero no puedo identificar cuál podría ser». Al día siguiente, un psicólogo infantil realizó una evaluación psicológica. Los niños pudieron responder a preguntas básicas sobre ustedes mismos, pero cuando se les preguntó sobre los acontecimientos de esa mañana, ambos demostraron una amnesia total. No recordaban haber salido de la tienda, haber caminado descalzos, haberse separado de sus padres, ni haber llegado al árbol. Su último recuerdo claro era la cena de la noche del 21 de julio, seguida de quedarse dormidos en sus sacos de dormir. Su siguiente recuerdo era despertarse bajo el árbol, rodeados de los equipos de rescate. La niña mencionó imágenes fragmentarias: luz blanca, manos frías, voces sin palabras, pero no pudo formar una narración coherente. Cuando se les preguntó por sus padres, ambos se mostraron emocionalmente distantes y respondieron con voces monótonas: «No lo sabemos y no lo recordamos». El diagnóstico fue amnesia disociativa, un mecanismo de defensa en el que la mente bloquea los recuerdos que son demasiado traumáticos
para procesarlos conscientemente. La búsqueda de los padres se amplió a una operación a gran escala. Para el 24 de julio, 45 personas participaban en la búsqueda: guardaparques, voluntarios, rastreadores y especialistas con perros. 2 helicópteros realizaron reconocimientos aéreos. Se llevaron perros de búsqueda al lugar donde terminaba el rastro, pero no pudieron detectar ningún olor más allá de las últimas huellas. La búsqueda continuó con la máxima intensidad durante 2 semanas y a continuación a menor escala durante otras 6 semanas. A finales de agosto, los equipos habían rastreado unos 300 kilómetros cuadrados. Se utilizaron cámaras termográficas y buzos. Revisaron ríos y lagos en un radio de 19 kilómetros. No se encontraron rastros de los 2 adultos, ni cadáveres, ni ropa, ni efectos personales, ni rastros adicionales. Un informe oficial de la Policía Estatal de Alaska y el Servicio de Parques Nacionales, publicado en octubre de 1988, reconoció elementos inexplicables: un círculo de piedras, la rectitud de las huellas, la desaparición repentina de las huellas de los adultos y las marcas en las muñecas de los niños. Conclusión: desaparición en circunstancias desconocidas. Los niños fueron puestos al cuidado de familiares en Portland, Oregón. Se sometieron a terapia durante varios años. La amnesia persistió. Los intentos de hipnosis en 2002 no lograron restaurar sus recuerdos. Ambos niños crecieron, se graduaron en la escuela, construyeron vidas relativamente normales, pero nunca volvieron a Alaska y evitaron el senderismo. El caso pasó a formar parte del fenómeno del Triángulo de Alaska, una región entre Juneau, Anchorage y Barrow, donde se han producido más de 16.000 desapariciones desde 1980. Muchas tienen explicación: el clima, los animales, los accidentes. Pero un subconjunto de casos contiene elementos que desafían una explicación sencilla: un círculo de piedras, marcas en las muñecas, huellas que se detienen a mitad de paso. Todo esto sigue sin explicación. El caso sigue abierto. Los padres figuran como desaparecidos. Sus hijos, ahora adultos, guardan silencio sobre aquel verano en el que los 4 entraron descalzos en la tundra, caminando estrictamente hacia el norte, como si fuera una orden, y solo 2 regresaron, con marcas en las muñecas que la ciencia no puede explicar y un vacío en su memoria que los recuerdos se niegan a llenar. El 18 de octubre de 1993, la guardabosques Jennifer Holt, de 34 años, y el piloto Tom Reeves, de 52, desaparecieron durante un vuelo de patrulla sobre el Parque Nacional Gates of the Arctic, en Alaska. Su avión fue encontrado el 22 de junio de 1995, 20 meses después de su desaparición, en un lugar que no se correspondía con su ruta, sus últimas coordenadas ni la lógica de un aterrizaje de emergencia. Los cuerpos del piloto y la guardabosques nunca fueron encontrados. El Parque Nacional Puertas del Ártico está situado por encima del Círculo Polar Ártico, en el norte de Alaska. Tiene una superficie de más de 8 millones de acres y es el segundo parque nacional más grande de Estados Unidos. Es una zona absolutamente salvaje, sin carreteras, senderos, campamentos ni ninguna infraestructura. La cordillera Brooks atraviesa el parque de este a oeste, formando interminables cadenas de picos, valles, glaciares y mesetas de tundra. El clima es duro. Los inviernos duran 8 meses, con temperaturas que alcanzan los menos 58 grados Fahrenheit. Los veranos son cortos y frescos, y el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Solo se puede acceder al parque por aire o a pie, atravesando decenas de kilómetros de tundra salvaje. Las avionetas son la única forma práctica de patrullar una zona tan extensa. Los guardabosques realizan sobrevuelos periódicos para vigilar la fauna, evaluar las condiciones del terreno, identificar actividades ilegales
y buscar posibles incidentes que puedan afectar a los escasos turistas que se aventuran en la región. Jennifer Holt trabajó como guardabosques en Gates of the Arctic durante varios años. Formaba parte de un pequeño equipo de personal del parque con base en puestos administrativos en las aldeas de Bettles y Anaktubuk Pass, en las afueras del parque. El trabajo requería resistencia física, capacidad para sobrevivir en condiciones extremas y resistencia psicológica al aislamiento. Jennifer participaba regularmente en vuelos de patrulla, conocía el territorio y comprendía los riesgos. Tom Reeves era un piloto experimentado con 25 años de experiencia volando en Alaska. Volar aviones ligeros en Alaska es una de las especializaciones más difíciles de la aviación. El clima impredecible, la ausencia de aeropuertos o pistas de aterrizaje en cientos de kilómetros, el terreno montañoso, los fuertes vientos, la niebla. Todo ello requiere una habilidad y una compostura excepcionales. Tom pilotaba un Cessna, el tipo de avión ligero más común en Alaska, capaz de aterrizar en pistas cortas de tierra y soportar condiciones adversas. El 18 de octubre es finales de otoño en el Círculo Polar Ártico. Las horas de luz ya son cortas, entre 6 y 8 horas. La temperatura del aire es inferior a 0 grados Celsius, con posibles nevadas y ventiscas. Jennifer y Tom despegaron por la mañana para inspeccionar una zona remota del parque. La ruta exacta no se especifica en las fuentes disponibles, pero los vuelos de patrulla suelen seguir los valles, comprobar el estado de los ríos e inspeccionar las zonas donde pueden actuar los cazadores furtivos o los turistas. Alrededor de las 2 de la tarde, Tom se comunicó por radio con la base. Informó de sus coordenadas. No se revela la ubicación exacta, pero el avión se encontraba en la zona a lo largo de la ruta prevista. La voz de Tom era tranquila. No informó de ningún problema con el avión, mal tiempo o necesidad de cambiar de rumbo. Era una sesión de comunicación programada estándar. Ese fue el último contacto. Se suponía que el avión regresaría a la base por la noche. Cuando no apareció ni se puso en contacto, comenzaron a sonar las alarmas. La búsqueda comenzó de inmediato. En Alaska, un retraso puede significar la muerte. Si el avión realizó un aterrizaje de emergencia y las personas sobrevivieron, cada hora cuenta. Temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, sin refugio, animales salvajes, los osos pardos siguen activos en octubre antes de la hibernación, lobos y la posibilidad de lesiones por un aterrizaje forzoso. La operación de búsqueda fue exhaustiva. Participaron 12 aviones, incluidos pilotos privados que trabajaban en la región y se ofrecieron voluntarios para unirse a la búsqueda, así como recursos oficiales de aviación del Servicio de Parques y otras agencias. Se utilizó un helicóptero de la Guardia Costera, capaz de sobrevolar terrenos difíciles y flotar sobre valles estrechos. La búsqueda abarcó cientos de kilómetros cuadrados desde las últimas coordenadas conocidas. Revisaron los valles donde el avión podría haber realizado un aterrizaje de emergencia. Buscaron restos en las laderas por si el avión se había estrellado contra una montaña debido a la mala visibilidad. Buscaron señales de humo, ropa brillante o restos del avión y reflejos del sol en el metal. La operación duró 3 semanas. Octubre dio paso a noviembre. Las horas de luz se redujeron a 3 o 4 y las nevadas se hicieron más intensas. Las condiciones de vuelo empeoraron. Al final de la 3ª semana, quedó claro que, si Jennifer y Tom habían sobrevivido al aterrizaje, no podían haber sobrevivido tanto tiempo en esas condiciones sin refugio ni provisiones. Se suspendió la búsqueda. Oficialmente, el avión y las 2 personas a bordo fueron considerados desaparecidos, presuntamente muertos como consecuencia de un accidente aéreo en una zona remota del parque. Los cuerpos no fueron encontrados debido a la inmensidad del territorio y a la complejidad del terreno. El invierno cubrió el parque de nieve, lo que imposibilitó nuevas búsquedas hasta la primavera. El 22 de junio de 1995, 20 meses después de la desaparición,
un grupo de turistas descubrió los restos de un avión Cessna en un estrecho valle a una altitud de 3.400 pies. Los turistas estaban haciendo senderismo por una zona remota del parque, lo que es poco habitual, ya que la mayoría de los visitantes de Gates of the Arctic se limitan a pasar unos días en las partes más accesibles del parque. Este grupo estaba realizando una larga caminata y se topó con el avión por casualidad. El descubrimiento se produjo a 230 millas al oeste de las últimas coordenadas que Tom había transmitido. 230 millas es una dirección completamente diferente. Si el avión estaba en el punto A las 2 de la tarde, ¿cómo acabó en el punto B, situado a 230 millas en dirección opuesta a la ruta prevista, con una velocidad de crucero media de entre 130 y 150 millas por hora? Un vuelo de 230 millas duraría entre 1 hora y media y 2 horas. Si el último contacto fue a las 2 de la tarde, el avión podría haber llegado teóricamente al lugar donde fue encontrado entre las 4 y las 5 de la tarde. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Tom cambió bruscamente de rumbo, voló en dirección opuesta y no lo comunicó por radio? El avión yacía en un estrecho valle rodeado de laderas montañosas. El fuselaje estaba casi intacto. No había signos de un fuerte impacto con el suelo. La parte delantera no estaba abollada, la cola no estaba arrancada y el fuselaje no estaba partido por la mitad. Las alas permanecían unidas y no se habían desprendido con el impacto. El tren de aterrizaje estaba extendido en posición de preparación para el aterrizaje. La escena no se parecía a un accidente aéreo típico. Cuando un avión se estrella o choca contra una ladera a gran velocidad, queda destruido. Los restos se esparcen por una gran superficie, el fuselaje se desintegra, las alas se desprenden y el motor se sale de sus soportes. En este caso, el avión parecía haber sido cuidadosamente depositado en el suelo. Pero el valle donde yacía el avión no era adecuado para aterrizar. Era estrecho, irregular, con rocas y vegetación. No había ninguna superficie plana lo suficientemente grande como para un aterrizaje seguro, ni siquiera en caso de emergencia. Un piloto experimentado como Tom habría sabido que intentar aterrizar allí provocaría la destrucción del avión. Sin embargo, el avión estaba intacto. No había nadie dentro de la cabina, ni cadáveres ni indicios de que Jennifer y Tom hubieran abandonado el avión tras el aterrizaje. Tus pertenencias personales y el equipo que pudierais llevar contigo. No está claro si se encontraron o si desaparecieron. El panel de instrumentos de la cabina estaba destrozado desde el interior. Los diales de cristal estaban rotos, los elementos metálicos doblados y los interruptores rotos. La naturaleza de los daños indicaba golpes desde el interior de la cabina, como si alguien hubiera golpeado el panel con los puños o con algún tipo de objeto. Había manchas de sangre seca en el panel de instrumentos. El análisis forense determinó que la sangre pertenecía a Jennifer Holt. El análisis del tipo de sangre y del ADN confirmó la identificación. No había mucha sangre, solo unas gotas y manchas, pero fue suficiente para el análisis. La investigación intentó reconstruir los hechos. El análisis del terreno en un radio de 100 millas alrededor del lugar del accidente reveló que no había ninguna superficie plana a una altitud de 9.000 pies o más adecuada para el aterrizaje de emergencia de una avioneta. El valle donde yacía el Cessna se encontraba a una altitud de 3.400 pies, pero el valle en sí no era adecuado para el aterrizaje. Los pilotos experimentados consultados no pudieron explicar cómo el avión terminó en esas condiciones en ese lugar. Si un fallo técnico o las condiciones meteorológicas hubieran obligado a Tom a buscar un lugar para realizar un aterrizaje de emergencia, habría elegido un valle más amplio, el lecho de un río o una zona de tundra. Un valle estrecho y rocoso es una elección suicida. Si el avión se estrelló debido a un fallo del motor, una pérdida de control o una colisión con una montaña en condiciones de mala visibilidad,
no podría haber permanecido intacto. Las leyes de la física no permiten que un avión, ni siquiera desde una altitud relativamente baja, aterrice intacto con el tren de aterrizaje bajado y las alas intactas. La versión de que alguien movió el avión después del accidente no es realista. Un Cessna pesa alrededor de 1,5 toneladas. No hay carreteras ni equipos capaces de transportar un avión a través de 230 millas de terreno montañoso. No hay ningún motivo. El panel de instrumentos, destrozado desde el interior, indicaba las acciones de una de las personas que se encontraban en la cabina. Golpear los instrumentos es un comportamiento irracional, posible en un estado de pánico, desorientación o psicosis. Quizás Jennifer o Tom, más probablemente Jennifer, ya que era su sangre, comenzaron a golpear el panel en algún momento. La sangre podría provenir de cortes en las manos causados por cristales rotos o de lesiones en la cabeza si la persona golpeó el panel. La cantidad de sangre era pequeña, lo que no indicaba una hemorragia grave, pero sí confirmaba el contacto físico con el panel en el momento en que la sangre aún fluía. Es decir, la persona estaba viva. ¿Qué pudo haber llevado a Jennifer a golpear los instrumentos? ¿El pánico al darse cuenta de la inevitabilidad del accidente? ¿Un intento de apagar algo que no funcionaba? ¿Desorientación por la falta de oxígeno a gran altitud? ¿Un episodio psicótico? Los cuerpos de Tom Reeves y Jennifer Holt no se encontraron dentro ni alrededor del avión. El equipo de búsqueda que llegó después de que los turistas informaran del incidente rastreó varios kilómetros a lo largo del valle. Comprobaron si habían abandonado el avión en un intento de buscar ayuda o llegar a la civilización. Viajar a pie por ese terreno es extremadamente difícil. Hay 370 kilómetros hasta el pueblo más cercano, atravesando montañas, ríos y tundra. Sin equipo, mapas ni GPS, si todo eso se había quedado en el avión, las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Si el avión se estrelló en otoño de 1993, las temperaturas eran inferiores a 0 grados Celsius y las horas de luz eran escasas. Incluso si hubieran sobrevivido al aterrizaje, la probabilidad de recorrer una distancia significativa sin preparación era nula. ¿Podrían haberlos atacado animales salvajes? Los osos pardos y los lobos son capaces de arrastrar un cuerpo una distancia considerable, pero normalmente quedan rastros, ropa esparcida, huesos, señales de alimentación. No se encontró nada de eso. La investigación no pudo llegar a una conclusión definitiva. Avería técnica y aterrizaje de emergencia. El avión tuvo un problema. Tom intentó aterrizarlo en el valle y de alguna manera lo consiguió sin que se destruyera por completo, una hazaña que desafió todas las expectativas. Jennifer y Tom abandonaron el avión, intentaron alejarse a pie y murieron en algún lugar del desierto. Pero esto no explica por qué Tom no informó del problema por radio, por qué cambió el rumbo 230 millas o por qué el panel está roto por dentro. Incidente psicológico. Uno de ellos, posiblemente Tom, sufrió un trastorno mental repentino, cambió el rumbo sin motivo aparente y voló el avión en una dirección desconocida. Jennifer intentó intervenir, golpeando el panel en un intento por hacer algo. El avión aterrizó de alguna manera y ambos lo abandonaron en un estado de desorientación y murieron. Pero los 25 años de experiencia de Tom hacen poco probable una psicosis repentina sin signos previos. Interferencia desconocida. Algo que no encaja en las categorías estándar afectó al avión o a sus pasajeros, lo que provocó un cambio de rumbo, un aterrizaje extraño, un panel roto y la desaparición de los cuerpos. No hay pruebas que respalden esta versión, pero las versiones racionales tampoco explican todos los hechos. El caso se cerró con la siguiente declaración: se encontró el avión, no se establecieron las circunstancias del accidente, no se encontraron los cuerpos del piloto y del guardabosques,
y se presume que ambos han fallecido. El avión fue parcialmente desmantelado y enviado para su examen técnico, pero los resultados no revelaron ningún fallo que pudiera haber causado el accidente. Las familias de Jennifer Holt y Tom Reeves se quedaron sin cadáveres que enterrar y sin respuestas. El caso se convirtió en uno de los más misteriosos de la historia de la aviación en Alaska, una región en la que cada año desaparecen docenas de aviones, pero cuyos restos suelen encontrarse y cuyos acontecimientos pueden reconstruirse. El estrecho valle a una altitud de 3.400 pies, donde yacía todo el avión, con el panel interior destrozado y manchas de sangre visibles, se convirtió en otro lugar silencioso en la vasta naturaleza salvaje de las puertas del Ártico. Los turistas que se topaban con los restos informaban de su hallazgo y continuaban su camino. El avión ya no está allí, ha sido retirado, pero el valle permanece, y en algún lugar dentro de un radio de 230 millas de las últimas coordenadas, o en el propio valle, pueden yacer los cuerpos de 2 personas que Alaska se llevó y nunca devolvió. Eso es todo, amigos. Si alguna vez planeas un viaje a Alaska, escríbelo en los comentarios, especialmente si vas a Denali o a las puertas del Ártico. Y no olvides escribir si ya has estado allí y cómo pasaste tu tiempo. ¿Hubo algo que no se pudiera explicar? Dale a me gusta a esta publicación si quieres más pruebas documentales del Triángulo de Alaska. Todavía hay cientos de casos abiertos de los que nadie habla. Dos hermanos que estaban de turismo desaparecieron en septiembre de 1985 cerca del lago Yukon, en Alaska. Nunca fueron encontrados, a pesar de la mayor operación de búsqueda en la historia del estado. Los equipos de rescate encontraron huellas gigantes de una criatura desconocida en el lugar de la desaparición y comenzaron a experimentar síntomas inexplicables: pérdida de orientación, mareos y alucinaciones auditivas. El caso sigue sin resolverse después de 41 años. Thomas y David Mackenzie eran excursionistas experimentados de Seattle, Washington. Thomas tenía 32 años y trabajaba como ingeniero para una empresa especializada en la construcción de puentes. David, 5 años más joven, enseñaba geografía y biología en la escuela secundaria Capitol Hill. Ambos realizaban regularmente excursiones de varios días por las montañas Cascade y a lo largo de la costa del Pacífico. Durante más de 10 años de viajes juntos, habían recorrido la ruta Pacific Crest Trail, la ruta John Muir Trail en Sierra Nevada y tramos de la ruta Appalachian Trail. Nunca hubo incidentes, contratiempos, ni llamadas de auxilio a los equipos de rescate. En febrero de 1985, los hermanos comenzaron a planificar un viaje a Alaska. Thomas compró mapas topográficos de la región, libros sobre la fauna de Alaska y guías de supervivencia para latitudes septentrionales. David llevó un diario de preparación en el que anotaba cada etapa: listas de equipo, cálculos de comida, rutas alternativas en caso de mal tiempo. Estudiaron informes de otros turistas, consultaron con instructores de clubes de montaña y realizaron un curso de primeros auxilios en la naturaleza. La preparación fue impecable. En agosto, los hermanos compraron equipo nuevo: una tienda de campaña para temperaturas de hasta -4 grados Fahrenheit, sacos de dormir con aislamiento adicional, un hornillo de gas portátil y bolsas impermeables para la comida. Thomas compró un transmisor de emergencia por satélite, que en 1985 era una rareza y costaba más de $1,000. Este dispositivo podía enviar una señal de socorro en la frecuencia del servicio de rescate aéreo. Nunca se utilizó.
El 4 de septiembre, los hermanos volaron de Seattle a Anchorage. Sus padres los despidieron en el aeropuerto SeaTac. Su madre, Margaret, recordó más tarde que tenía una vaga sensación de inquietud, pero la atribuyó a la ansiedad maternal normal. Su padre, Robert, estaba tranquilo. Sus hijos habían hecho senderismo docenas de veces y siempre habían regresado a tiempo y sin incidentes. Thomas prometió llamar cada 2 o 3 días desde zonas pobladas con cobertura móvil. Sus últimas palabras antes de embarcar en el vuelo fueron las típicas: «Nos vemos en 2 semanas, no te preocupes, todo irá bien». En Anchorage, los hermanos pasaron la noche en un motel cerca del aeropuerto. La administradora, Linda Gray, los recordaba. 2 chicos altos con mochilas, educados, que preguntaban por las condiciones meteorológicas de la semana siguiente y se interesaban por las rutas al Parque Nacional. La mañana del 5 de septiembre, se marcharon a las 8 y 7 de la mañana. El 6 de septiembre, los hermanos se detuvieron en el centro de visitantes del Parque Nacional Wrangell St. Elias. La guardabosques Catherine Morgan los registró en el libro de visitas. Recordaba haber hablado con ellos. Thomas le preguntó por la actividad de los osos en esa época del año, por las secciones difíciles de la ruta y por los lugares donde reponer sus reservas de agua. Morgan les dio las recomendaciones habituales: guardar la comida en recipientes a prueba de osos, permanecer en los senderos señalizados y, si se encontraban con un oso, no correr, sino retroceder lentamente. Los hermanos escucharon con atención y hicieron preguntas para aclarar dudas. Todo parecía indicar que se trataba de excursionistas experimentados. El 7 de septiembre, la primera llamada a sus padres llegó desde Glenallen. Thomas habló con su padre durante unos 5 minutos. Robert anotó la conversación en un cuaderno, un hábito de su trabajo que le llevaba a grabar siempre las conversaciones importantes. Thomas informó de que todo iba según lo previsto. Habían visto un alce y 2 osos a lo lejos. El tiempo era excelente y estaban muy animados. David saludó y dijo que el paisaje era increíble y que sin duda les enseñarían fotos. Acordaron volver a llamar el día 10 desde Chistona. En Glenallen, los hermanos alquilaron un jeep a un residente local, Frank Thompson. Thompson era propietario de un pequeño negocio de alquiler de coches para turistas. Recordaba a los hermanos porque le hicieron muchas preguntas sobre las carreteras que llevaban al lago Yukon. Thompson les advirtió que la carretera estaba en mal estado, sin asfaltar y que se convertía en un lodazal después de llover. Les recomendó que no fueran allí, sino que eligieran la ruta más popular hacia el glaciar Kennecott. Pero Thomas dijo que les interesaban los lugares menos visitados, donde pudieran ver la fauna sin multitudes de turistas. Thompson se encogió de hombros y les dio el coche a cambio de un depósito y un contrato firmado. El 8 y 9 de septiembre, los hermanos condujeron hasta el lago Yukon. La ruta seguía un camino de grava a lo largo del río Copper y luego giraba hacia el norte a través de un puerto de montaña. El viaje duró 2 días debido al mal estado de la carretera y a las frecuentes paradas para hacer fotos. El propietario de una cafetería en el pueblo de Chitina, por donde pasaron el día 8, recordaba a 2 jóvenes que cenaron allí alrededor de las 7 de la tarde. Pidieron filetes de alce, patatas y café. Dejaron una generosa propina y preguntaron a qué distancia estaba el lago Yukon. La propietaria les respondió que quedaban otras 50 millas por una carretera en mal estado y que sería mejor pasar la noche en el pueblo y salir por la mañana. Los hermanos estuvieron de acuerdo y alquilaron una habitación en el único motel de la zona. La mañana del 9 de septiembre salieron temprano, alrededor de las 6 de la mañana. La propietaria del motel, Dorothy Hill, los vio cargar sus mochilas en el coche. Les trajo un termo con café, un obsequio para los huéspedes. Los hermanos le dieron las gracias y David dijo que era el mejor motel en el que se habían alojado en Alaska.
Dorothy sonrió y les deseó suerte. Esa fue la última vez que alguien vio a los hermanos con vida o habló con ellos. El 9 de septiembre, alrededor del mediodía, devolvieron el jeep a Thompson en el pueblo de Chistona. Thompson inspeccionó el coche. Todo estaba bien, no había daños. Les preguntó cómo había ido el viaje. Thomas respondió que habían llegado sanos y salvos, que la zona era preciosa y que iban a continuar a pie. Thompson asintió, les devolvió el depósito y los hermanos sacaron sus mochilas del maletero y se dirigieron hacia el sendero que llevaba al lago. Este fue el último lugar en el que se registró oficialmente su paradero. Cuando los hermanos no llamaron el 14 de septiembre, Robert Mackenzie comenzó a llamar a la policía de Alaska. La primera llamada fue a la oficina del sheriff del condado de Valdez, Córdoba. El agente de guardia dijo que los adultos tienen derecho a estar varios días sin dar señales de vida, que quizá habían cambiado de planes o se habían retrasado, y que no había motivo para preocuparse. Robert insistió en que sus hijos siempre llamaban a la hora prevista, y que esto no era propio de ellos. El agente tomó declaración, pero no tomó ninguna medida al respecto. El 15 de septiembre, Robert llamó directamente al Servicio de Parques Nacionales. El guardabosques Douglas Haynes se tomó el asunto más en serio. Comprobó los registros de todas las estaciones del parque. Los hermanos se habían registrado el día 6, pero después de eso no aparecían en ningún sitio. Haynes sabía que la ruta al lago Yukon no requería un registro obligatorio, pero los excursionistas experimentados suelen informar a los guardabosques de sus planes. La falta de dicha información era alarmante. El 16 de septiembre se organizó el primer equipo de búsqueda. 6 guardabosques, liderados por Haynes, fueron a Chistona, entrevistaron a Thompson y confirmaron la última ubicación conocida de los hermanos. Thompson les mostró la dirección en la que habían ido: un sendero no oficial de cazadores a lo largo de la orilla este del lago Yukon. Este sendero no está marcado en los mapas turísticos, pero los lugareños lo utilizan para acceder a los cotos de caza. El grupo de búsqueda partió temprano en la mañana del 17 de septiembre. El tiempo era despejado, la temperatura rondaba los 10 grados Celsius y el viento era suave. Condiciones ideales para una búsqueda. Los guardabosques avanzaron por el sendero, deteniéndose periódicamente para gritar los nombres de los hermanos con un megáfono y esperar una respuesta. Silencio. Solo se oía el sonido del viento en las copas de los árboles y los graznidos lejanos de los cuervos. Al atardecer del primer día, el grupo había recorrido unos 11 kilómetros. No había señales de presencia humana, ni fogatas, ni basura, ni rastros de pernoctas. Al atardecer, montaron el campamento cerca de un pequeño arroyo. La noche transcurrió tranquilamente. Por la mañana, continuaron la búsqueda. Alrededor del mediodía del 18 de septiembre, comenzaron a suceder cosas extrañas. El grupo entró en un denso bosque de abetos a unos 8 kilómetros del lago. El comandante del grupo, James, prestó posteriormente un detallado testimonio a los investigadores. Describió cómo oyeron por primera vez un grito lejano. El sonido era como una voz humana pidiendo ayuda. El grito fue largo, duró varios segundos, y luego se desvaneció. 3 o 4 minutos más tarde, se repitió. El grupo se dirigió inmediatamente hacia el sonido. Los guardabosques gritaron, diciendo que iban a ayudar. Pero los gritos continuaron al mismo ritmo, como si la fuente del sonido no pudiera oír sus respuestas. Collins observó una característica extraña. Era imposible determinar exactamente de dónde provenía el sonido. Parecía provenir de todos los lados a la vez. El grupo se dividió en 2 partes para cubrir un área más grande. Un grupo se dirigió a la izquierda y el otro a la derecha. Media hora más tarde, ambos grupos salieron al mismo claro desde lados opuestos. Los gritos cesaron. No había nadie en el claro. El suelo estaba cubierto de musgo, sin huellas. Los guardabosques se quedaron allí,
mirándose unos a otros, tratando de averiguar qué estaba pasando. Uno de los miembros del grupo, Mark, palideció de repente y dijo que se sentía muy mareado. Se sentó en el suelo, agarrándose la cabeza. Collins se acercó a él y le preguntó qué le pasaba. Jensen respondió que todo daba vueltas, le pitaban los oídos y sentía náuseas. Un minuto después, otros dos guardabosques, Sarah y Brian, experimentaron los mismos síntomas. Aproximadamente a las 2 de la tarde, Collins intentó comunicarse por radio con la base en Chistone. La radio funcionaba, pero la conexión era pésima. La voz del operador se interrumpía, se distorsionaba y a veces se convertía en un ruido incoherente. Collins repitió su ubicación y situación varias veces, pero no estaba seguro de si le oían al otro lado. El operador respondió, pero era imposible entender lo que decía. 5 minutos más tarde, la conexión se perdió por completo. Collins sacó su brújula para comprobar la dirección de la ruta de regreso. La aguja de la brújula se comportaba de forma extraña. No apuntaba claramente al norte, sino que giraba lentamente, se detenía y volvía a moverse. Collins golpeó la caja de la brújula, ya que a veces esto ayuda cuando la aguja se atasca. No surtió ningún efecto. Sacó una segunda brújula de su kit de repuesto. Ocurrió lo mismo. La aguja se movía bruscamente, incapaz de fijarse en una dirección. Uno de los guardabosques sugirió que podría haber una anomalía magnética en la zona. En Alaska hay zonas con una alta concentración de mineral de hierro en la roca, lo que afecta a las lecturas de la brújula. Pero estas anomalías suelen estar marcadas en los mapas topográficos. El mapa que tenía Collins no mostraba ninguna anomalía magnética en la zona. Hacia las 2 de la madrugada, Thompson y Wilson, que estaban de guardia, despertaron a los demás. Habían oído un ruido extraño. No era un grito ni el aullido de un animal, sino algo parecido a un zumbido o una vibración de baja frecuencia. El sonido no solo se percibía con los oídos, sino con todo el cuerpo. La vibración se transmitía a través del suelo y del aire. La frecuencia era constante, similar a la de un pesado motor diésel al ralentí, pero la fuente no era visible. El bosque que los rodeaba estaba oscuro y en silencio. Solo se oía ese zumbido. Collins lo cronometró. El sonido duró 11 minutos y luego se detuvo abruptamente. El silencio era ensordecedor después del zumbido. El grupo no durmió hasta el amanecer, todos sentados alrededor del fuego, escuchando. No pasó nada más. Por la mañana, Collins decidió continuar la búsqueda un día más y luego regresar a la base en busca de refuerzos. El 19 de septiembre se encontró la primera pista importante cerca del lago. Los guardabosques llegaron a la orilla del lago Yukon, alrededor de las 10 de la mañana. La orilla era rocosa, cubierta de matorrales bajos en algunos lugares. A 200 metros de la orilla, cerca de un grupo de rocas, yacía una mochila. Era una mochila de senderismo grande, de color verde oscuro, con una capacidad de 80 litros. James se acercó y la examinó. La mochila estaba cuidadosamente colocada en el suelo. Todas las cremalleras estaban cerradas. La solapa estaba cubierta y las correas estaban ajustadas. James se puso los guantes y abrió la mochila. Dentro había ropa, un saco de dormir, un hornillo de gas, una fiambrera, provisiones en bolsas selladas, una linterna, un cuchillo, mapas y documentos. James revisó los documentos. Un carnet de conducir a nombre de Thomas, con fecha de nacimiento del 16 de marzo de 1953. La foto coincidía con la descripción de la persona desaparecida. La mochila pertenecía a uno de los hermanos. A unos 30 metros de la primera mochila, encontraron una segunda. Era exactamente igual, verde oscuro, espaciosa, bien ordenada y cerrada con cremallera. Dentro había el equipo y los documentos de David. Ambas mochilas estaban a la vista una de otra, a unos 30 metros de distancia. James notó algo extraño.
Las mochilas parecían haber sido colocadas cuidadosamente allí, no arrojadas en medio del pánico. Todo lo que había dentro estaba bien empaquetado, nada estaba esparcido y no había signos de prisa o desorden. Por lo general, cuando las personas se encuentran en una situación peligrosa y abandonan su equipo, el panorama es diferente. Las mochilas están tiradas de lado, las cosas se derraman y todo está en desorden. Aquí, todo era diferente. El grupo comenzó a registrar la zona en espiral desde el punto donde se encontraron las mochilas. Buscaron huellas, ropa, otros objetos, signos de lucha o ataque. Nada. El suelo está cubierto de musgo y líquenes, y las huellas no permanecen en una superficie así. Una hora más tarde, se trajeron perros de búsqueda de la estación de guardabosques más cercana. 2 pastores alemanes están entrenados para buscar personas en la naturaleza. Los perros siguieron el rastro de las mochilas y llevaron a los guías a lo profundo del bosque, al norte del lago. El grupo los siguió. Los perros caminaron con confianza durante aproximadamente 1 milla, y luego se detuvieron de repente. El guía Robert trató de animarlos, dándoles la orden de continuar la búsqueda. Los perros gimió, se tumbaron en el suelo y se negaron a seguir adelante. Este comportamiento era inusual. Por lo general, los perros trabajan hasta el final, incluso si están cansados o el rastro es débil. Pero aquí estaban claramente asustados. Robert intentó alejar a los perros, rodear esta zona y retomar el rastro. Los perros aceptaron dar un rodeo, pero cuando se acercaron de nuevo a la misma zona del bosque, se detuvieron y volvieron a gemir. Robert le dijo a James que nunca había visto un comportamiento así en sus perros. El 20 de septiembre se trajeron aviones para ayudar en la búsqueda. 2 helicópteros de la Guardia Nacional de Alaska comenzaron a sobrevolar la zona. El piloto del primer helicóptero, el capitán John, tenía más de 15 años de experiencia volando sobre la taiga de Alaska. Alrededor de las 11 de la mañana, John notó algo inusual en un campo nevado a 2 millas del lago. El helicóptero descendió. John vio huellas en la nieve. Se comunicó por radio con el equipo de tierra, y el helicóptero aterrizó en la zona plana más cercana. Los guardabosques llegaron al lugar 20 minutos más tarde. Lo que vieron era inexplicable. Había huellas humanas descalzas en la nieve. El rastro de huellas conducía desde el borde del bosque, a través del campo nevado, hacia un afloramiento rocoso. Cada huella medía unos 45 centímetros de largo y aproximadamente 20 centímetros de ancho. La huella en la nieve tenía unos 10 centímetros de profundidad. El guardabosques Douglas, que llegó con refuerzos, tomó medidas y fotografías. Dijo que en 20 años de trabajo en Alaska, nunca había visto huellas humanas de este tamaño. James intentó calcular el peso de la criatura que había dejado las huellas. Basándose en la profundidad de la huella en la nieve, estimó que el peso era de más de 150 kilogramos. Pero la distancia entre las huellas, una zancada de aproximadamente 1,20 metros, no se correspondía con la marcha de una persona de ese peso. Por lo general, una persona pesada da pasos más cortos. En este caso, la zancada era larga y segura. Las huellas continuaban en cadena durante unos 1000 pies y luego se interrumpían en un afloramiento rocoso. Los guardabosques examinaron la roca. A unos 7 pies del suelo, colgaba de la roca un trozo de tela. La tela era azul, de un material similar al nylon, típico de las chaquetas de senderismo. James retiró la tela y la guardó en una bolsa de plástico como prueba. La tela estaba rasgada, pero el desgarro era extraño. Los bordes no eran irregulares, sino relativamente lisos, como si el material se hubiera roto por una fuerte tensión en lugar de haber sido desgarrado por los dientes o las garras de un animal. No había sangre, saliva, ni otros rastros biológicos en la tela. Solo un trozo desgarrado de una chaqueta. El 21 de septiembre, el equipo de búsqueda se amplió a 30 personas. Llegaron guardabosques de zonas vecinas,
voluntarios del equipo de búsqueda y rescate de Anchorage y personal militar de la base de Fort Richardson. Se dividieron en 6 grupos, cada uno de los cuales se encargó de su propio sector. Ese día hicieron otro extraño descubrimiento. A unos 2,5 kilómetros del lugar donde se encontraron las mochilas, encontraron una brújula. Era una brújula turística normal y corriente en una caja de plástico. El cristal estaba intacto y la caja no presentaba daños, pero la aguja no se movía. Estaba congelada en una posición, apuntando estrictamente al este. El guardabosques intentó girar la brújula, pero la aguja permaneció inmóvil. Esto era físicamente imposible. La brújula fue enviada para su examen. Los expertos confirmaron más tarde que el mecanismo de la brújula funcionaba correctamente, pero que la aguja estaba desmagnetizada. Había perdido sus propiedades magnéticas y se había convertido en una pieza de metal normal. Se desconoce la causa de la desmagnetización. Esto suele ocurrir cuando se expone a un campo magnético fuerte o cuando se calienta a altas temperaturas. Pero no había signos de calentamiento en la brújula, y no está claro qué fuente podría haber creado un campo magnético tan fuerte en la taiga salvaje. El 22 de septiembre, uno de los equipos de búsqueda regresó a la zona forestal donde los guardabosques habían sufrido desorientación. El equipo estaba formado por 8 personas, incluido el médico Andrew. Alrededor del mediodía, 3 miembros del grupo comenzaron a sentir mareos y náuseas simultáneamente. Andrew les examinó inmediatamente. Los 3 tenían la presión arterial y el ritmo cardíaco normales. Sus pupilas reaccionaban a la luz con normalidad. Su temperatura corporal era normal. No había signos objetivos de enfermedad. Una de las víctimas, el guardabosques Peter, dijo que podía oír susurros. Los demás no oían nada. Andrew le preguntó qué era exactamente lo que oía. Peter respondió que alguien le llamaba por su nombre. La voz era baja pero clara, como si alguien estuviera detrás de él y le susurrara directamente al oído. El grupo dio media vuelta. Tan pronto como salieron de esa sección del bosque, a unos 800 metros de distancia, los síntomas desaparecieron en los 3. Peter dejó de oír los susurros y el mareo desapareció. El líder del grupo marcó los límites de la zona anómala en el mapa. Resultó ser una sección de bosque de aproximadamente 790 por 610 metros. El 23 de septiembre, el helicóptero de John divisó unas extrañas marcas circulares en la nieve a 2 millas del lago. John informó por radio que podía ver 3 o 4 grandes hendiduras circulares en la nieve. El helicóptero no pudo aterrizar en ese lugar debido a los árboles, por lo que el grupo tuvo que ser dejado en el claro más cercano. Los guardabosques llegaron al lugar a pie en 40 minutos. Lo que vieron sorprendió a todos. Había 4 huellas perfectamente redondas en la nieve. Cada una tenía unos 10 pies de diámetro. La forma era casi perfectamente redonda, con bordes definidos. La nieve dentro de las huellas estaba comprimida hasta alcanzar la dureza del hielo. La hendidura tenía unos 12 pulgadas de profundidad. La distancia entre las huellas era de entre 33 y 50 pies. Douglas intentó calcular la presión necesaria para crear tales huellas. Según sus cálculos, el objeto debía pesar varias toneladas. Las huellas no coincidían con las de ningún animal conocido. Un oso deja huellas con garras. Un alce deja pezuñas hendidas. Aquí había círculos perfectos. Las huellas fueron fotografiadas y medidas, y se tomaron muestras de la nieve comprimida. Posteriormente, la nieve fue analizada en un laboratorio para detectar contaminantes químicos, radiación y otras impurezas inusuales. No se encontró nada. Era nieve normal, simplemente comprimida por una enorme presión. El 25 de septiembre, el cazador local Edward acudió a la oficina de los guardabosques e informó de que podría haber visto a los hermanos desaparecidos. Había estado cazando cerca del lago Yukon el 9 o 10 de septiembre. Alrededor de las 4 de la tarde,
vio a dos hombres en la orilla opuesta del lago. La distancia era grande, unos 500 metros, pero Edward estaba mirando con prismáticos. Los hombres caminaban rápidamente, casi corriendo por la orilla. Ambos llevaban mochilas a la espalda. Los detectives le mostraron a Edward fotos de Thomas y David. Las miró detenidamente, pero no pudo confirmarlo con certeza, ya que la distancia era demasiado grande. Sin embargo, la descripción coincidía. Edward señaló en el mapa el lugar donde había visto a los hombres. Estaba a 2 millas y media del lugar donde se encontraron posteriormente las mochilas. Los detectives le preguntaron si había notado algo inusual en su comportamiento. Edward lo pensó un momento y dijo que, efectivamente, parecían tener mucha prisa. No solo caminaban rápido, sino que corrían, y miraron atrás varias veces como si estuvieran huyendo de alguien. No vio de quién o de qué huían. Solo había bosque detrás de ellos. El 4 de noviembre, un turista canadiense llamado Jeffrey encontró una cámara mientras caminaba por el bosque cerca del lago Yukon. La cámara estaba tirada en el suelo, parcialmente cubierta por hojas caídas. Era una cámara de película normal, un modelo Nikon. Tenía un arañazo en el cuerpo, pero, en general, la cámara parecía funcionar correctamente. Jeffrey entregó su hallazgo a los guardabosques. La cámara se abrió en presencia de un detective. Había una película dentro. Se reveló en el laboratorio. Había 26 fotos en la película. Las primeras fotos se tomaron claramente al comienzo del viaje. Montañas, un río, una carretera, un coche. Las fotos del medio mostraban un bosque, un lago y una tienda de campaña. Los hermanos se fotografiaron mutuamente con el paisaje de fondo. En la última foto, David estaba de pie al borde del bosque, sonriendo a la cámara. Llevaba una chaqueta azul, del mismo color que el trozo de tela encontrado en la roca. Detrás de él, al fondo, entre los árboles, se veía algo oscuro, una mancha borrosa. La foto se envió para su examen, con la petición de mejorar la imagen e identificar la mancha. Los expertos trabajaron en la foto durante 2 semanas. La resolución de la fotografía analógica era insuficiente para una ampliación detallada. En la imagen final mejorada, la mancha se veía un poco más clara, pero era imposible saber qué era. Algunos expertos dijeron que solo era la sombra de un árbol. Otros argumentaron que la forma no se parecía a una sombra. Era demasiado vertical, demasiado alta. Los padres miraron detenidamente la foto. Su madre, Margaret, dijo que la expresión de David en la última foto parecía un poco tensa. Sonreía, pero sus ojos parecían alertas. Su padre, Robert, no estaba de acuerdo, y dijo que su hijo solo estaba entrecerrando los ojos por el sol. Durante los meses que duró la investigación, se plantearon muchas teorías sobre la desaparición de los hermanos. La versión oficial de la policía de Alaska es que los hermanos se perdieron en la naturaleza, fueron víctimas de hipotermia y murieron. Los cuerpos no se han encontrado porque la zona es enorme, el bosque es denso y el terreno es difícil de atravesar. Pero esta versión no explicaba muchos detalles extraños. ¿Por qué dejaron las mochilas perfectamente colocadas? ¿Por qué los hermanos iban descalzos, a juzgar por las huellas en la nieve? ¿Por qué corrían, como afirmó el cazador Edward? ¿Qué son esas huellas enormes y redondas en la nieve? ¿Por qué los rescatadores experimentaron desorientación y alucinaciones en una zona concreta del bosque? ¿Por qué se desmagnetizó la brújula? ¿Por qué los perros se negaron a trabajar? La teoría del ataque de un oso tampoco encajaba. Un ataque de oso deja huellas características, ropa rasgada, sangre, marcas de garras y dientes. Aquí no había nada de eso. Algunos investigadores paranormales sugirieron que los hermanos se habían encontrado con Bigfoot. Las enormes huellas podrían haber sido dejadas por esta criatura. Las huellas redondas en la nieve eran más difíciles de explicar, pero los partidarios de esta teoría dijeron que eran huellas dejadas por un ovni que se había llevado a los hermanos.
El Triángulo de Alaska es conocido por los frecuentes avistamientos de ovnis. Los padres no se rindieron. Robert y Margaret volaron a Alaska a finales de octubre, cuando la búsqueda oficial ya se había suspendido. Contrataron a una empresa privada de búsqueda y rescate. 10 rescatistas profesionales trabajaron durante otras 2 semanas, peinando la zona. No hubo resultados. Robert ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que condujera a la localización de sus hijos. Varias personas llamaron, pero la información fue inútil. En la primavera de 1986, cuando se derritió la nieve, se reanudó la búsqueda. Un grupo de voluntarios volvió a recorrer toda la ruta. Encontraron algunos objetos más: parte de una cuerda, un cuenco de plástico, una taza de metal. Los objetos podían haber pertenecido a los hermanos, pero también a otros turistas. El verano pasó sin resultados. En otoño, la búsqueda finalmente se suspendió. La desaparición de los hermanos se convirtió en uno de los casos más famosos del Triángulo de Alaska. El caso apareció en libros de investigadores paranormales y en documentales sobre desapariciones misteriosas. El autor de libros sobre el fenómeno Missing 411 mencionó el caso como un ejemplo clásico de desaparición, con características distintivas: turistas experimentados, buen tiempo, circunstancias extrañas y ninguna explicación lógica. Los residentes locales siguen evitando la zona forestal donde los rescatistas sufrieron desorientación. Los cazadores llaman a este lugar la zona sin retorno. Dicen que a veces se oyen sonidos extraños, se ven luces en el cielo y la gente pierde el rumbo, incluso con GPS. Robert murió en 2002 sin llegar a saber qué les había ocurrido a sus hijos. Margaret vivió hasta 2015. Hasta sus últimos días, mantuvo la esperanza de que los hermanos estuvieran vivos, de que de alguna manera hubieran sobrevivido y volvieran algún día. Antes de morir, pidió que sus cenizas fueran esparcidas sobre el lago Yukon, donde Thomas y David fueron vistos por última vez. El caso sigue sin resolverse. La versión oficial es que se trató de un accidente en la naturaleza. Las versiones alternativas van desde un encuentro con una criatura desconocida hasta el secuestro por fuerzas extraterrestres. Nadie sabe la verdad. El Triángulo de Alaska guarda sus secretos. Eso es todo, amigos. Escriban sus opiniones en los comentarios y nos vemos en nuevos vídeos. Noviembre de 2022. Un cazador experimentado se dirige al Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, una de las regiones más remotas y hostiles de Alaska. Tiene previsto regresar en 5 días. En cambio, lo encuentran 4 meses después, a 62 millas del campamento, en lo alto de una colina donde nunca debería haber estado. Lleva la ropa al revés, le faltan los 2 dedos índices, amputados de forma limpia, quirúrgica, con las heridas ya curadas. Pero cuando se marchó a cazar, tenía todos los dedos. Las huellas descalzas conducen desde tu campamento intacto hasta el centro de un lago helado y terminan en un espeso hielo sin romper. En la tienda se encuentran 2 pares de botas idénticas. Esta es una historia que desafía la lógica y no tiene explicación. Bienvenidos a nuestro canal, donde investigamos historias inusuales de desapariciones. No olviden suscribirse al canal y escribir su opinión en los comentarios. Carl Mortensen, de 53 años, vivía en Fairbanks, Alaska. Era cazador profesional y guía. Tenía 30 años de experiencia en la naturaleza salvaje de Alaska. Llevaba a turistas a cazar, conocía cada rincón de los territorios del norte y podía sobrevivir en condiciones extremas. Sus colegas lo describían como un hombre cauteloso y metódico que nunca tomaba riesgos innecesarios. Carl estaba casado y tenía 2 hijos adultos. Su familia estaba acostumbrada a sus largas ausencias en la naturaleza.
El 2 de noviembre de 2022, Carl le dijo a su esposa Jennifer que iba a cazar caribúes al Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Tenía previsto regresar el 7 de noviembre. Era un viaje habitual para él, ya que había estado en esa región docenas de veces. Carl preparó su equipo: una tienda de campaña, un saco de dormir, un hornillo de camping, comida para una semana, un rifle Remington calibre 300, munición, un navegador GPS, un teléfono satelital, un botiquín de primeros auxilios y ropa de recambio. Todo el equipo habitual y probado. La mañana del 3 de noviembre, Carl salió de Fairbanks en una pequeña avioneta Cessna, pilotada por su amigo Rick. Rick dejó a Carl en la tundra abierta, a una altitud de unos 3.100 pies sobre el nivel del mar, en una zona por donde suelen migrar las manadas de caribúes. El tiempo era despejado, con una temperatura de unos 15 grados Fahrenheit bajo cero. Hacía frío, pero era normal para Alaska a principios de noviembre. Rick acordó recoger a Carl el 8 de noviembre en el mismo lugar. Carl saludó con la mano cuando el avión despegó. Esta fue la última vez que se vio a Carl con vida. El 8 de noviembre, Rick voló hasta el punto de encuentro. Carl no estaba allí. Rick sobrevoló la zona, tratando de localizar una tienda de campaña o cualquier indicio de un campamento. No encontró nada. Aterrizó, recorrió la zona y llamó a Carl. Silencio. Rick intentó contactar con el teléfono satelital de Carl. No hubo respuesta. Rick regresó a Fairbanks e inmediatamente notificó a Jennifer y a las autoridades. Se inició una operación de búsqueda y rescate. La Policía Estatal de Alaska y voluntarios de grupos locales de búsqueda y rescate organizaron una búsqueda en helicóptero. El 9 de noviembre, un grupo de 6 personas en 2 helicópteros comenzó a peinar la zona. Buscaron señales de un campamento, un fuego, huellas, cualquier indicio de presencia humana. El campamento fue encontrado el 10 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana. Estaba situado a unos 6 kilómetros al este del punto de desembarque, en un valle entre colinas bajas, cerca de un lago helado de unos 800 metros de diámetro. El helicóptero aterrizó cerca. El equipo de búsqueda se acercó al campamento. La escena era extraña a primera vista. La tienda estaba perfectamente montada, con la entrada cerrada con cremallera. Junto a la tienda había un hornillo de camping con una olla con restos de comida congelada. El rifle de Carl estaba cuidadosamente apoyado contra un árbol, un abeto de crecimiento bajo, uno de los pocos de la zona. El rifle estaba cargado y con el seguro puesto. La comida estaba colgada en una bolsa en la rama de un árbol para que los osos no pudieran alcanzarla, como es habitual. La bolsa estaba intacta. El grupo abrió la tienda. Todo lo que había dentro estaba en su sitio. El saco de dormir estaba desplegado, como si Carl hubiera dormido en él y se hubiera levantado. Sus botas estaban encima del saco de dormir. Unas pesadas botas de invierno, Sorel Caribú marrones, talla 45. Dentro de las botas había unos calcetines cuidadosamente doblados, unos gruesos calcetines de lana. Era como si Carl se hubiera quitado los zapatos antes de irse a dormir. Pero junto a ellas, en la entrada de la tienda, había un segundo par de botas, absolutamente idénticas. Sorel Caribú, marrones, talla 45. El mismo grado de desgaste, rozaduras en las puntas, arañazos en las suelas, manchas de barro. Los rescatadores se miraron entre sí, desconcertados. Uno de ellos, un experimentado rastreador llamado Jim, tomó ambos pares y los comparó cuidadosamente. Eran absolutamente idénticos. No solo eran del mismo modelo, sino que eran idénticas, con los mismos daños y los mismos signos de uso. Era como si alguien hubiera hecho una copia exacta de las botas de Carl. Jim registró el resto de la tienda. La mochila de Carl estaba en una esquina y contenía ropa, un botiquín de primeros auxilios y un navegador GPS. Jim encendió el GPS, pero la batería estaba agotada. El teléfono satelital tampoco funcionaba. Era extraño, porque Carl
Siempre llevaba baterías de repuesto. Jim encontró pilas en la mochila, pero también estaban agotadas, todas a la vez, como si algún tipo de pulso electromagnético hubiera absorbido la energía. Jim salió de la tienda y comenzó a examinar los alrededores. La nieve alrededor del campamento estaba prácticamente intacta, ya que el viento había borrado la mayoría de las huellas. Pero a unos 6 metros de la tienda, Jim vio una serie de huellas de pies descalzos. Las huellas conducían hacia el este, hacia el lago. Jim llamó al grupo. Siguieron las huellas. Las huellas eran claras, huellas descalzas en la nieve. El tamaño coincidía con el de Carl, un pie grande de aproximadamente un 45. Las huellas iban en línea recta, sin zigzaguear, sin detenerse. La zancada era uniforme, con unos 75 centímetros entre huellas. La persona caminaba con calma, sin correr, descalza, en la nieve, a 15 grados bajo cero. Las huellas conducían al lago. El lago estaba completamente congelado, cubierto de hielo grueso y una capa de nieve. Las huellas continuaban sobre el hielo. El grupo se detuvo en la orilla. Jim sacó sus prismáticos y miró hacia adelante. Las huellas conducían directamente al centro del lago. A unos 120 metros de la orilla se detuvieron. Simplemente terminaban. No había nada más, solo nieve limpia. El grupo caminó con cautela sobre el hielo, siguiendo las huellas. El hielo era duro y grueso. Llegaron al punto donde terminaban las huellas. Era el centro del lago. Jim se agachó y examinó el lugar. La última huella del pie izquierdo era clara y completa. Nada más. No había marcas de arrastre, ni signos de lucha, ni otras huellas, ni de animales, ni de personas, ni de equipo. Solo el final. Jim examinó el hielo bajo sus pies. Comprobó el grosor, 45 centímetros, completamente sólido. No había grietas, ni agujeros, ni señales de que alguien se hubiera caído a través del hielo. Golpeó el hielo, un sonido sordo, una masa sólida. Nadie podría haberse caído por aquí. El grupo amplió la búsqueda. Recorrieron todo el perímetro del lago y examinaron la orilla opuesta. No había señales de que alguien hubiera salido del agua, ni otras huellas. Volaron en helicóptero e inspeccionaron la zona desde arriba. Miraron en todas las direcciones desde el lago, buscando cualquier continuación de las huellas, cualquier señal de Carl. Nada. Era como si hubiera desaparecido en medio del lago. La búsqueda continuó durante 3 semanas. Ampliaron el radio a 30 kilómetros del campamento. Utilizaron cámaras termográficas y buscaron desde el aire y por tierra. Interrogaron a los residentes locales de los pueblos más cercanos, pero nadie había visto ni oído nada. Revisaron todos los refugios de caza de la región, todos vacíos. Carl había desaparecido. El 1 de diciembre se suspendió la búsqueda oficial. Hacía demasiado frío y era demasiado peligroso continuar con la llegada del invierno polar. La temperatura bajó a 40 grados bajo cero y las horas de luz se redujeron a unas pocas. Las autoridades clasificaron el caso como desaparecido, presuntamente muerto por exposición al frío, pero los detalles no encajaban con esta versión. La familia de Carl no podía aceptarlo. Jennifer contrató a un equipo de búsqueda privado, pero tampoco encontraron nada durante el invierno. Decidieron reanudar la búsqueda en primavera, cuando la nieve se derritiera y la visibilidad mejorara. Pasó el invierno. Marzo de 2023. La nieve comenzó a derretirse. Un grupo de esquiadores de Canadá viajaba por la parte norte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Seguían una ruta de sur a norte, con la intención de llegar a la costa del Océano Ártico. El 21 de marzo, el grupo de 4 personas subió a una colina baja a unos 1.700 metros. Estaba a 100 kilómetros al norte del lago, donde terminaban las huellas de Carl. Uno de los esquiadores, un chico llamado Thomas, fue el primero en notar algo extraño en la cima de la colina, una mancha oscura en la nieve. El grupo se acercó. Era un cuerpo humano. Estaba parcialmente cubierto por la nieve,
pero se veían la parte superior del torso y la cabeza. Thomas llamó inmediatamente al servicio de rescate con su teléfono satelital. 2 horas más tarde, llegaron en helicóptero los agentes de la Policía Estatal de Alaska. Les acompañaba un forense. Examinaron el cuerpo. Era un hombre caucásico de mediana edad, vestido con ropa de caza de invierno. Los documentos que llevaba en el bolsillo de la chaqueta lo identificaban como Carl Mortensen. Pero la escena era terriblemente extraña. Carl yacía boca arriba, con los brazos extendidos y las piernas juntas. Estaba en una posición relajada, como si simplemente se hubiera acostado y se hubiera quedado dormido. Llevaba toda su ropa puesta: ropa interior térmica, una chaqueta de lana, una parka de invierno, pantalones, guantes y un gorro. Llevaba botas en los pies, pero su ropa estaba al revés. Tu chaqueta estaba cerrada por la espalda, con la cremallera bajando por tu columna vertebral en lugar de por tu pecho. Tus pantalones también estaban al revés. Los bolsillos que deberían haber estado atrás estaban en realidad delante. Tu ropa interior térmica estaba del revés. Era como si alguien, o el propio Carl, te hubiera vestido deliberadamente al revés. La forense, la doctora Allison Clark, comenzó su examen en el lugar de los hechos. Te quitó los guantes de las manos y se quedó paralizada. A ambas manos les faltaban los dedos índices. Mano derecha, sin dedo índice. Mano izquierda, sin dedo índice. Pero no se trataba de lesiones por congelación, ni de heridas causadas por animales. Los dedos habían sido amputados de forma limpia y uniforme, como con un instrumento quirúrgico. La incisión era uniforme, a través de la articulación media, y las heridas habían cicatrizado hacía mucho tiempo. La piel de los muñones era suave, las cicatrices antiguas y descoloridas. Esta cicatrización habría llevado semanas, si no meses. El doctor Clark recordó el historial médico de Carl, que su familia había proporcionado durante la búsqueda. Carl tenía los 10 dedos cuando se fue de caza. Las fotos lo confirmaban, pero ahora sus dedos índices habían desaparecido y las heridas se habían curado hacía mucho tiempo. ¿Cómo era posible? Carl llevaba desaparecido unos 4 meses. Si te hubieran amputado los dedos inmediatamente después de su desaparición, las heridas aún deberían estar frescas, rojas y posiblemente infectadas, pero se habían curado, como si hubieran pasado años. El cuerpo fue trasladado a Fairbanks para realizar una autopsia completa. El doctor Clark llevó a cabo un examen detallado. Los resultados fueron aún más desconcertantes. La causa de la muerte fue hipotermia, congelación. Eso era de esperar, pero la hora de la muerte no encajaba con la lógica. Según el estado de los tejidos y el proceso de descomposición, Carl murió hace unas 2 o 3 semanas, es decir, a finales de febrero o principios de marzo. Pero desapareció a principios de noviembre. ¿Dónde estuvo durante esos casi 4 meses? Luego hubo más anomalías. El estómago de Carl estaba vacío, pero no completamente. En su interior había restos de comida sin digerir, algo parecido a carne, bayas y raíces de plantas. Los análisis de laboratorio revelaron que se trataba de carne de caribú, bayas árticas, mora de los pantanos y arándanos, y raíces de origen desconocido. La comida había sido ingerida unas 12 horas antes de su muerte. Pero, ¿dónde consiguió Carl carne fresca y bayas en febrero en Alaska? Las bayas no crecen en invierno, cuando todo está cubierto de nieve. Los caribúes migran hacia el sur y casi no se ven en la zona en invierno. La doctora Clark examinó los dedos amputados con más detalle. Tomó muestras de tejido y las envió para su análisis histológico. Los resultados mostraron que la amputación se había realizado con un instrumento limpio y afilado en un solo movimiento. No había bordes irregulares, ni signos de serrado o corte tosco, como un bisturí o un cuchillo muy afilado. Y lo que es más importante, la amputación se realizó sin signos de infección y el proceso de curación fue perfecto.
Era como si la operación hubiera sido realizada por un cirujano experimentado en condiciones estériles. Otra rareza: no había congelación en el cuerpo de Carl, ninguna en absoluto, ni en la cara, ni en las manos, ni en los pies. Una persona que pasara varios meses en el Ártico en invierno, sin refugio, debería tener congelaciones graves. Pero la piel de Carl estaba relativamente limpia. Solo mostraba un enfriamiento general del cuerpo debido a la muerte por hipotermia. Era como si hubiera pasado la mayor parte del tiempo en un lugar cálido y solo se hubiera encontrado en el frío poco antes de su muerte. Las autoridades solicitaron la ayuda del FBI en la investigación. El agente Mark Stevens, especializado en desapariciones extrañas, llegó a Fairbanks, estudió todo el material del caso, visitó el lugar del campamento y el lugar donde se encontró el cuerpo. Entrevistó a testigos, a la familia de Carl y a sus colegas. Comprobó todas las versiones posibles. Teoría 1. Carl fue secuestrado por alguien. ¿Pero quién? No hay población permanente en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Los pueblos más cercanos están a cientos de kilómetros de distancia. No había señales de otras personas en la zona del campamento. No había rastros de coches, motos de nieve o aviones, excepto los de los equipos de búsqueda. Segunda versión. Carl se volvió loco. Se quitó las botas él mismo, se amputó los dedos él mismo y se puso la ropa al revés, él mismo. Pero, ¿cómo amputó ambos dedos índices de forma limpia y estéril en el campo? ¿Y por qué las heridas se curaron en un tiempo tan increíblemente corto? ¿Y dónde estuvo durante 4 meses? Versión 3. Algo desconocido. Al agente Stevens no le gustaba admitirlo, pero después de 30 años en el FBI, se había encontrado con casos que no tenían una explicación racional. Conocía los archivos Missing 411, una recopilación de extrañas desapariciones en parques nacionales y zonas silvestres de Estados Unidos, compilada por el exdetective David Polides. El caso de Carl coincidía con muchos de los patrones de esos casos. Patrón 1. Una persona con experiencia en la naturaleza desaparece sin dejar rastro. Patrón 2. Los zapatos se dejan en el campamento o cerca de él, y la persona se marcha descalza. Patrón 3. Las huellas terminan en lugares imposibles. Patrón 4. El cuerpo se encuentra lejos del lugar de la desaparición, en un lugar al que la persona no podría haber llegado a pie en un tiempo razonable. Patrón 5. Detalles extraños. Ropa del revés, partes del cuerpo desaparecidas, anomalías con el tiempo. El agente Stevens escribió en su informe: no hay una explicación racional para este caso basándose en los datos disponibles. Se recomienda cerrarlo como sin resolver con una nota sobre las circunstancias anómalas. El caso se cerró. El cuerpo de Carl fue devuelto a su familia. Fue enterrado en Fairbanks el 20 de abril de 2023. Pero la historia no terminó ahí. Un mes después del funeral, Jennifer recibió un paquete por correo. El remitente era desconocido y no había dirección de retorno. Dentro había 2 artículos. El primero era un par de botas marrones Sorel Caribou, talla 11, con rasguños y arañazos, idénticas a las encontradas en la tienda de Carl. El tercer párrafo. El segundo artículo era una bolsa transparente sellada que contenía 2 dedos humanos conservados en formalina. Jennifer llamó inmediatamente a la policía. El paquete fue incautado y enviado para su examen. El análisis de ADN de los dedos confirmó que pertenecían a Carl. Las botas fueron examinadas y se comprobó que eran idénticas en cuanto a desgaste, suciedad y todos los detalles a los 2 pares de la tienda de campaña. Pero, ¿de dónde procedía el tercer par? ¿Y quién envió el paquete? El servicio postal rastreó el paquete. Había sido enviado desde la pequeña localidad de Bettles, en Alaska, a unos 160 kilómetros al sur del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Se envió el 4 de mayo, sin remitente, y se pagó en efectivo.
Las cámaras de la oficina de correos no captaron a nadie sospechoso. Ese día entraron docenas de personas. Callejón sin salida. Jennifer contrató a un investigador privado, un ex policía llamado Rob. Él comenzó su propia investigación. Fue a Bettles y entrevistó a los lugareños. Nadie sabía nada sobre el paquete. Rob visitó el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico y recorrió la ruta desde el campamento de Carl hasta el lugar donde se encontró el cuerpo. 62 millas a pie. Rob es un excursionista experimentado y recorrió la distancia en 4 días. Pero Carl habría tenido que caminar descalzo, en invierno, sin comida. Imposible. Rob examinó el lugar de la colina donde se encontró el cuerpo. Nada especial, solo una colina normal, cubierta de nieve en invierno y de vegetación de tundra en verano. Sin edificios, cuevas ni refugios. ¿Cómo acabó Carl aquí? Rob bajó al pie de la colina y comenzó a ampliar su búsqueda. A unos 800 metros al oeste, encontró algo extraño. Un círculo en el suelo, de unos 9 metros de diámetro, donde la vegetación parecía quemada y ennegrecida. Era como si algo muy caliente hubiera estado allí, o como si algo hubiera irradiado energía. Rob tomó muestras de suelo y las envió para su análisis. Los resultados mostraron niveles elevados de radiación, no peligrosos para los seres humanos, pero superiores a lo normal. También había rastros de un compuesto químico desconocido que el laboratorio no pudo identificar. Rob fotografió el círculo y registró sus coordenadas. Regresó a Fairbanks y entregó los datos a las autoridades, pero éstas no mostraron interés. Dijeron que la radiación podía provenir de fuentes naturales y que el círculo podía deberse a un incendio forestal o a un rayo. Rob no estaba de acuerdo. Estudió los registros meteorológicos. No había habido tormentas en la zona durante los últimos 6 meses. Tampoco había habido incendios forestales. Rob se puso en contacto con ufólogos e investigadores paranormales. Les mostró los archivos del caso. Muchos sugirieron que Carl había sido secuestrado por extraterrestres o que se había encontrado con un portal interdimensional. Señalaron los signos clásicos: desaparición sin dejar rastro, pérdida de tiempo, cambios físicos anormales, movimientos imposibles y extraños círculos en el suelo. Rob se mostró escéptico ante tales teorías, pero no pudo ofrecer una alternativa. Escribió un informe detallado para Jennifer. Conclusión: Carl se encontró con algo que escapa a nuestro entendimiento. Quizás alguien o algo lo secuestró, lo sometió a una experiencia que lo cambió físicamente y lo trasladó a través del tiempo y el espacio. La amputación de sus dedos podría haber sido parte de esa experiencia, algún tipo de experimento, ritual o marca. La devolución de sus dedos en un paquete es un mensaje de que alguien está observando, sabe y controla. No puedo dar una explicación racional. Jennifer guarda el paquete en una caja fuerte. No cree en los extraterrestres, pero no sabe en qué creer. Todas las noches piensa en Carl. ¿Dónde estuvo durante esos 4 meses? ¿Qué le hicieron? ¿Sufrió? ¿Por qué lo trajeron de vuelta a la colina para que muriera de frío? ¿Y qué significa la nota? Volverá cuando llegue el momento. Carl está muerto, enterrado. ¿Cómo puede volver? Han pasado 3 años. El caso sigue sin resolverse. Las autoridades no están llevando a cabo más investigaciones, pero los rumores se han extendido entre los cazadores y turistas de Alaska. Muchos evitan el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, especialmente en invierno. Algunos informan de avistamientos extraños, luces en el cielo, zumbidos, círculos en la nieve, la sensación de que los observan. La mayoría considera que se trata de inventos o alucinaciones causadas por la soledad y el frío. Pero hay otros casos. La base de datos de la Policía Estatal de Alaska ha registrado 3 desapariciones similares en la misma región en los últimos 20 años. Cazadores experimentados desaparecen sin dejar rastro. Los cuerpos se encuentran meses después
lejos del lugar de la desaparición, con detalles extraños. Partes del cuerpo desaparecidas, ropa del revés, movimientos imposibles. Nadie relacionó estos casos con el de Carl. Los escépticos descartan estas teorías como pseudociencia. Señalan que la naturaleza es peligrosa, que las personas cometen errores, que el clima es impredecible y que los animales son agresivos. La mayoría de las desapariciones tienen una explicación racional. Las personas se pierden, se caen, se congelan, se ahogan o son devoradas por osos. Los detalles extraños pueden explicarse por los cambios post-mortem en los cuerpos, las acciones de los animales y los errores de los testigos y los investigadores. Pero el caso de Carl es difícil de explicar racionalmente. Hay demasiadas anomalías que no encajan en los procesos naturales. 2 pares de botas idénticos de más. Huellas que terminan en hielo grueso sin grietas. Dedos amputados con heridas curadas en un tiempo imposiblemente corto. Ropa del revés. Recorrer 62 millas sin dejar rastro. Un círculo radiactivo en el suelo. Un paquete con dedos y una nota misteriosa. La familia de Carl sigue buscando respuestas. Han creado un sitio web en el que publican todo el material del caso y piden a los testigos o a personas con experiencias similares que se pongan en contacto con ellos. En 3 años han recibido varias docenas de mensajes. La mayoría son de personas que han perdido a seres queridos en la naturaleza, en circunstancias extrañas. Algunos son de personas que afirman haber encontrado algo inexplicable en las montañas o los bosques. Pérdida de tiempo, visiones, encuentros con criaturas que no pueden describir. El caso de Carl Mortensen está oficialmente cerrado, pero para su familia, para quienes estudian desapariciones anómalas, para quienes creen que la verdad está ahí fuera, sigue abierto. Preguntas sin respuesta, un misterio que quizá nunca se resuelva, y una advertencia para cualquiera que se aventure en la naturaleza. Ten cuidado, mantente alerta y recuerda, a veces lo que tú no puedes ver, te puede ver a ti.